Buenos días, licenciado Carlos Pérez. Soy Valerie Cali, alumna de tercero de bachillerato en Ciencias Paralelo C. El tema del que voy a hablar el día de hoy es el campo magnético. Objetivo: demostrar la existencia del campo magnético mediante la construcción de un experimento. El origen del magnetismo empezó a ser bien conocido en el transcurso de los siglos XVIII y XIX. Así, en 1819, el científico danés Christian Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas creaban campos magnéticos a su alrededor. Faraday realizó su primer descubrimiento sobre electromagnetismo en 1821, al repetir el experimento de Ørsted con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente. Dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerzas circulares y concéntricas. ¿Qué es el campo magnético? Según lo describe la ley de Ampère y las ecuaciones de Maxwell, campos magnéticos y campos eléctricos suelen existir juntos en la naturaleza. Ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos eléctricos. Un buen ejemplo de la coexistencia de estos dos campos son las radiaciones electromagnéticas, como la luz. Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio, alrededor y dentro de algo magnético. Por ende, un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas o flujo de la electricidad. Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares. Poseen un polo norte y un polo sur, a los que también se les dice polo positivo y polo negativo. A diferencia de los campos eléctricos que pueden generarse por cargas eléctricas como un electrón, no existen cargas magnéticas que generen campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen asociados dos polos. Como consecuencia, las líneas del campo magnético son siempre cerradas, como en el caso del imán. Salen del polo norte y llegan al polo sur. La fuerza, intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Los campos magnéticos estáticos son campos magnéticos que no varían con el tiempo. Su frecuencia es de 0 Hz. Los campos magnéticos se generan por un imán o por el flujo constante de electricidad. Por ejemplo, en los electrodomésticos que utilizan corriente continua y son distintos de los campos que cambian con el tiempo, como los campos electromagnéticos generados por los electrodomésticos que utilizan corriente alterna o por los teléfonos móviles. ¿Cómo se demuestra el campo magnético? El campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga en más movimiento, la magnitud del campo magnético crece. El magnetismo y los campos magnéticos son un aspecto de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La presencia de campos magnéticos puede comprobarse empleando un aparato conocido como magnetómetro. El campo puede visualizarse mediante un conjunto de líneas de campo magnético, que siguen la dirección del campo en cada punto. Las líneas pueden construirse midiendo la intensidad y la dirección del campo magnético en un gran número de puntos o en cada punto del espacio. El campo magnético posee dirección.
Esto implica que es un vector. Cualquier fuerza es una cantidad vectorial, es decir, representa una magnitud que posee una dirección y un sentido. Como el campo magnético es proporcional a la fuerza magnética, entonces también es una cantidad vectorial. De hecho, resulta interesante notar que la fuerza magnética que siente una partícula en movimiento inversa en un campo magnético es siempre perpendicular a la dirección de dicho campo y de su propia velocidad. Funciones del experimento. La pila da corriente. Esta genera un campo magnético a su alrededor, que magnetiza el metal y genera otro campo magnético. Los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente, creado por lo que en física se conoce como el spin de los electrones. Por la bobina circula corriente eléctrica. Esta genera un campo magnético que interactúa con el imán. Con esto se genera una fuerza de empuje. Si no se desactiva el campo magnético en el momento exacto, la bobina siempre se vería atraída por el imán, ocasionando que el experimento no funcione. Este experimento funciona gracias a uno de los principios de la física, como es el electromagnetismo.